Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola mis queridos secuaces, ¿cómo están? Bienvenidos a este refugio de la realidad que resulta a veces su país de los horrores. Me gustaría en el comienzo del podcast de hoy proponerles que se imaginen conmigo una realidad alternativa, con ustedes como protagonistas. Me gustaría que se imaginaran, cada uno de ustedes, en su día a día, en su quehacer cotidiano. Me gustaría que se imaginaran cómo se despiertan, desayunan, se acicalan y salen de casa. Y aquí comienza el ejercicio. Imaginen que cuando salen dejan la puerta de su casa abierta y con las llaves por fuera, al alcance de cualquiera que las vea. De camino a donde vayan, al trabajo, a llevar a los niños al colegio, a comprar, vayan como vayan, en coche o andando, van ustedes lanzando fotografías, pero muchísimas, personales, todas fotografías personales suyas. Fotos de su último viaje con la familia, en el que están todos guapísimos, sobre todo los pequeños. Fotos dando un beso a su pareja, quizá un selfie en el que se ven particularmente atractivos, con carita seductora. Bueno, cada uno las fotos que más les guste compartir. Las van lanzando, pero a cientos, a miles. Han impreso y lanzan tal cantidad que parece que fuera confeti en la cabalgata de Reyes. Quienes vayan a comprar, o los que salgan, por ejemplo, a almorzar a mediodía, para pagar, dejan en el establecimiento que sea su tarjeta de crédito y no solo eso, también el PIN y además el DNI para que le sea más fácil a quien sea conseguir el dinero. Y a mediodía pongamos que salen a comer y a la hora de pagar pues lo hacen con el teléfono que tiene esto de la tarjeta incorporada. Y además de dejar el propio dispositivo en el establecimiento, sin bloquear por supuesto, lo dejan con la lista de contactos abierta por si alguien necesita algo de alguno de sus conocidos, como por ejemplo pedirle dinero haciéndose pasar por un pariente. Por la noche pues vuelven a casa y tampoco cierran la puerta. De repente alguien aparece en el salón, un hombre o una mujer, lo que prefieran. Es muy guapo, eso sí, incluso diría que sexy. Usted no lo conoce de nada, pero sin embargo esa persona dice que se ha enamorado nada más verle. Pronto ese perfecto desconocido que ha entrado por la puerta abierta de su casa le pide dinero y usted se lo da. Qué supuesto tan absurdo les planteo, ¿verdad? Esto parece Elena en el país de los disparates. Pues por absurdo, por idiota que les parezca, es un poco así como nos movemos por el mundo digital, que hoy en día es casi más nuestra realidad que la realidad tangible. No lo duden, por favor, fíjense en los datos. Desde 2022, casi 2/3 de la población mundial es usuaria de Internet, lo que se traduce en más de 5.280 millones de personas. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 3 meses de 2023, en nuestro país, el 95,3% de la población de entre 16 y 74 años utilizaron Internet. Y en cuanto a tecnología, la cobertura de banda ancha ultra rápida de España es casi del 94%, mientras que el 5G, no el 3 ni el 4, el 5 está implantado en 1.719 municipios. Eso es más del 83% de la población desde 2022. ¿Pero qué es lo que hace toda esa gente navegando con sus datos digitales a través de esas pistas de alta velocidad? Pues según el estudio que realizan todos los años Lori Lewis, vicepresidenta de Mother Luxury, y Chad Callahan, experto en redes sociales, en un solo minuto en Internet, al menos hasta 2019, que es el último estudio que yo he encontrado, se pudieron enamorar, o al menos hacerse tilín, 1,4 millones de perfiles en Tinder. Se enviaron 189 millones de correos electrónicos, 18,1 millones de SMS y 41,6 millones de mensajes a través de WhatsApp y de Messenger, la aplicación de mensajería de Facebook. En esa red social se abrieron 1 millón de perfiles por minuto. Recordemos que todos estos datos son en cada minuto
de 2019. Se enviaron 87.500 tweets. Como es 2019, la red X todavía tenía el añorado nombre de Twitter. Hicieron scroll en Instagram 347.222 usuarios por minuto en todo el año 2019. Se realizaron 3,8 millones de búsquedas a través de Google. También se realizaron 996.959 compras online por minuto y 396.630 descargas de aplicaciones. Se reprodujeron 4,5 millones de horas de vídeos en YouTube, 694.444 horas en Netflix y 1 millón de horas en Twitch. Insisto, que por minuto. Lástima que en este estudio no se incluyan aún las cifras de escucha de aplicaciones de podcasting, señal de que aún nos queda bastante camino por recorrer en este medio. Pero bueno, ya ven que hay vida más allá de la vida material. Tenemos otra vida paralela donde incluso necesitamos un sistema de salud porque hay enfermedades, hay contagios, hay virus, etc. Y en aquella, como en esta realidad, el mal acecha en la oscuridad. Solo que para el común de nosotros, Internet es oscuridad todo el tiempo, por puro desconocimiento. Es un mundo en tinieblas. No en el sentido siniestro del término, sino que está hecho a base de callejones traseros, tramoya para que todo funcione, por donde no se saca la basura, sino que es por donde a veces entra la basura. Y nos adentramos en él alegremente, con cierta temeridad, sin unas buenas gafas de visión nocturna. No está de más conocer los riesgos y conocer también las precauciones recomendables. Y, cómo no, también los dispositivos de defensa que existen para protegernos, o si es demasiado tarde, para ayudarnos a solventar los daños causados por los malos que han hecho de los vericuetos de Internet su puerta de acceso a nuestros bienes, a nuestra identidad, a nuestro prestigio, etc. Selva Orejón es una pionera, es casi una visionaria en estas cuestiones. Su pensamiento transversal le ha permitido aplicar una formación variopinta que a priori pues, puede parecer que tiene poca relación entre sí y aún menos con la ciberseguridad, a nuevas formas de proteger a empresas y usuarios de los riesgos a los que están expuestos en el ecosistema digital. Ella es la fundadora de OnBranding, una consultora especializada en la protección de identidad digital de empresas y personajes públicos, también en la gestión de crisis digitales y de reputación online. Selva y su equipo de OnBranding trabajan como especialistas en la gestión y eliminación de comentarios negativos, de calumnias, de injurias. Se encargan de borrar información en redes sociales y también de gestionar las crisis de perfiles de alto impacto. Lo que hacen básicamente es prevenir o solucionar el daño que se hace cada vez con más frecuencia mediante ciberataques en forma de campañas de desprestigio, stalking, massive bot reporting, suplantación de identidad, crisis en redes sociales o hackeo e inhabilitación de cuentas y perfiles sociales, algo que hemos visto que les ha ocurrido a algunos famosos. Selva es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en Publicidad y Relaciones Públicas y también en Gestión de Crisis. Es además diplomada en Inteligencia al servicio del Estado y de la empresa y también en Business Organization and Environment. Ya les decía que su formación es variopinta, pero sobre todo es amplia y exhaustiva. Es perito judicial especializado en identidad digital, reputación y ciberinvestigación. Es también profesora de la Universitat de Barcelona en la asignatura de Metodologías de Investigación, Investigación Privada y Ciberinvestigación en el Máster de Ciberinteligencia de la misma institución. Es profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona en la Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la asignatura Gestión de Crisis. Es profesora en el Institut de Seguretat Pública de Cataluña en la Escola de Policía de las materias ciberseguridad, ciberinvestigación y protección de la identidad digital. Y también es profesora en el Consejo General del Poder Judicial en materia de evidencias digitales. Pues muchísimas gracias, Selva Orejón, por atender la llamada de Elena en el País de los Horrores. Gracias a ti por la invitación, que yo estoy encantada de hablar de lo mío.
Hablar de lo tuyo, que además es vertiginoso, no sé cómo explicarlo. Yo he estado esta semana siguiendo un poco tu trayectoria, que también es fascinante, impresionante, rápida y muy audaz. Y una de las primeras cosas que me gustaría preguntarte es si todo eso que tú haces existía antes de que tú fundaras On Branding. Pues yo creo que existía de una manera un poco diseminada. Siempre ha habido la necesidad de poder estar protegidos y siempre las empresas, pues entiendo que necesitaban el que hubiese alguien que estuviese tutelando pues su recorrido, más que nada desde el punto de vista de identidad digital y de reputación. Y sí recuerdo haber sentido la necesidad cuando yo trabajaba en multinacionales, ahora trabajo para multinacionales, y sí que lo recuerdo. Lo que pasa es que, desde luego, nunca había visto que en una empresa se tocasen de manera transversal temas que parece que sean distantes, pero que en el fondo no lo son, porque están totalmente conectados. Y, desde luego, yo te diría que todavía a día de hoy no conozco ninguna empresa que esté tocando justo estos temas de manera conjunta y que el equipo sea tan multidisciplinar que tenga también psicólogos trabajando dentro, pero quién sabe, porque no he tenido la oportunidad de poder ver en todo el mundo, pero de todos los países en los que nosotros tenemos presencia y trabajamos, no lo he visto. Además tienes una anécdota que no está exenta de drama, por la cual casi te inspira, ¿no?, la creación de On Branding o detectas esta necesidad que al final un amigo común que es Chema Alonso, es lo que él explica que es el hacking al fin y al cabo, ¿no? Detectar esas necesidades, detectar las brechas para intentar completar los puzzles, y es un poco lo que has acabado haciendo tú, ¿no? Y esa brecha, esa necesidad la detectas a partir de una historia un tanto dramática, cuando no exactamente cuando trabajabas en Alemania, me gustaría que no la contaras, sino cuando tú regresas. La parte dramática de esa historia ocurre, me parece, que cuando tú ya estás de regreso a España, sí, ¿no? Pero bueno, cuéntala tú, que estoy yo aquí adelantando capítulos sueltos de tu propia biografía. Pues mira, yo creo que a lo mejor por mi pasado judío, vete tú a saber por qué, yo siempre hago de los limones limonada, siempre. Eso es una cosa que, si me tengo que definir, yo creo que por rasgos de fortaleza de personalidad te diría que es eso. Entonces, ¿qué es lo que a mí me inspiró, sobre todo, a poder seguir un poco lo que estuve viendo cuando estaba en Alemania? Bueno, pues por primera vez en mi vida vi la importancia que tenía para una empresa el cuidar su ciberseguridad, porque si no lo hacían así, podían acabar teniendo un problema de reputación muy serio. Y esto es lo que nos pasó a nosotros. Yo cuando llegué a Alemania, pues éramos 8 personas, literalmente, en la empresa. Era una startup, había fundadores que habían estado trabajando en Estados Unidos y, bueno, pues digamos que se fueron poniendo las tablas de una manera muy rápida. Eso no quiere decir que no se cuidase la ciberseguridad, pero no todo lo que a lo mejor en ese momento era necesario. Entonces, cuando ocurrió lo que ocurrió, fue que caímos en una situación bastante complicada, porque un delincuente accedió a la base de datos, grabó todo el ataque, se puede encontrar a través de internet sin problema, en TechCrunch y en muchas otras publicaciones, y lo que ocurrió fue que grabaron el ataque y esta persona luego estuvo extorsionando a la empresa para que le diesen un monto económico a cambio de poder volver otra vez a la normalidad, ¿no? Y para mí esto, pues yo creo que sería probablemente uno de los impactos más grandes que vivimos en su momento, porque la persona, cuando pidió pues que le diesen el monto, se le dijo que sí, fue a la oficina, estaba la policía ahí esperándole, y aquí pues lo siguiente que ocurrió fue que ingresó en prisión, y en prisión, después de más o menos una semana, se acabó suicidando. Entonces, eso representó, además de la propia situación horrorosa que es para la persona y para su familia, evidentemente, pues para la empresa representó un escándalo inmenso. Y yo creo que aquí fue la primera vez que yo fui consciente de ello. Luego ya tuve experiencias personales bastante chungas con una persona que me estuvo acosando durante bastante tiempo,
realizaba coacciones, se acercaba a mi domicilio, se volvió bastante loco y yo tuve que ir a denunciar. Y lamentablemente, pues cada vez que yo iba a poner la denuncia, no tenía demasiada repercusión y al final, en el momento en el que hice la tercera ampliación de la denuncia, y aquí ya sí que empecé a tirar un poco de contactos que tenía, pues empezaron a hacerme un poco más de caso y pudimos acabar consiguiendo una orden de alejamiento. Pero eso me obligó a mí a empezar a trabajar de una manera más seria en aprender trucos y en estar muy al día de Open Source Intelligence, de ciberinvestigación pura y dura. Porque además tu trayectoria es dispar, es otra de las cosas que hace tu perfil realmente muy interesante. Tú empiezas estudiando comunicación, que es pues prácticamente lo que tenemos tú y yo en común, es eso. En mis tiempos se llamaba, tenía un nombre Ciencias de la información, ¿no? Exacto, tenía un nombre que tampoco entiendo muy bien, Ciencias de la Información, creo que es más apropiado Ciencias de la Comunicación. Y luego empiezas a estudiar inteligencia, que aquí es cuando la cosa se vira ya como más hacia lo que suena a espionaje, ¿no? También gestión de crisis, que eso sigue teniendo mucho que ver con la comunicación. Sí. La comunicación corporativa, la comunicación institucional, todo sí que podemos entender más o menos de qué se trata gestionar una crisis cuando una institución o una empresa se enfrenta a pues una situación como la que acabas de explicar, ¿no? Más o menos cómo se gestiona esa comunicación. Yo he trabajado muchos años en comunicación corporativa y además años difíciles. Yo trabajaba en la Generalitat Valenciana, encima en la Consellería de Infraestructuras. Toma. Y además, justo antes de la enorme crisis del 2008, en esa consellería, ¿qué hizo la Fórmula 1 en Valencia en esa misma, ¿no? En el ojo del huracán. En el ojo del huracán, y estaba como jefa de comunicación y prensa en una de las empresas gestoras de las obras, ¿no? No las obras de la Fórmula 1, afortunadamente nuestras obras eran obras que la gente sigue agradeciendo y son transparentes y se ve que fueron algo bastante útiles, que son las obras del tranvía de Alicante. Pero bueno, no se trata de hablar de mí, pero tuvimos que gestionar alguna que otra crisis. Y una de las crisis más fuertes que hay que controlar es la propia, la personal. Yo no sé cómo lo haces. Sí, pues por hilar el motivo por el cual los estudios tuvieron el orden que ahora diré. Primero yo estudié Ciencias de la Comunicación y durante los 2 primeros años son troncales y luego los otros 2 son de especialización. Yo me especialicé en Publicidad y Relaciones Públicas y todos los seminarios los escogí de gestión de crisis. Entonces, los seminarios son grupos de unas 9-12 personas en las que te van poniendo case studies y tú tienes que ir respondiendo y haces mucho roleplay y tal. Entonces, yo tuve la grandísima suerte de encontrarme con la que ahora es una de mis mejores amigas, que es la doctora Katy Matilla. Y entonces, ella toda la vida se ha dedicado a gestión de crisis y a la que ya me vio la primera vez ya me enganchó por banda y me dijo, vente, que me acordaré toda mi vida. Además, eso lo tengo guardado en mi casa. Nos bajamos a la cafetería, agarró un papel de estos de cuando te tienen que poner la comida encima y me dijo, mira, aquí hay 3 vías, Selva, las de las empresas, la de por tu cuenta y dando clases. Y tú vas a hacer las 3. Y yo, ¿cómo? Vale, pues si tú lo dices. Y es que ha acabado siendo así. Entonces, de ahí yo empecé a ver que era muy importante entender cómo se gestionaba una empresa. Y ahí hice Business Administration, que es como empresariales. Y después de todo eso, inteligencia al servicio del Estado y de la empresa. Y luego ya el posgrado en psicoterapia. Pero siempre lo he hecho, primero, porque soy una persona súper inquieta y todo el tiempo quiero adquirir nuevos conocimientos que puedan ser prácticos o que me motiven. Y como en mi casa también todos somos así, pues no me ha parecido raro. Me ha parecido esfuerzo, pero como que tenía sentido en cada momento que iba escogiendo estudios. Y que también tienes un pensamiento muy transversal, ¿no? Que sabes contactar o de qué forma están comunicadas todas estas materias. Sí. Porque evidentemente las has conectado todas. Sí, no es que te hayas dedicado como a departamentos estancos, sino que las has juntado todas y las aplicas todas ellas al mismo tiempo, ¿no? Que es lo más interesante de todo esto.
Por cierto, estamos hablando directamente sin explicar exactamente qué haces, porque sí, has dado algunas pinceladas, identidad digital, hemos hablado de reputación en empresa, de gestión de crisis, pero exactamente qué haces. Una de las cosas que me parece fundamental también explicar es ¿qué es esto de la identidad digital? ¿Todos tenemos una identidad digital? ¿O solamente las grandes corporaciones la tienen? ¿La gente que elige tenerla la tiene? Claro, pues mira, lo primero de todo, yo no trabajo sola. Te diría que como las últimas, que es que me voy a atrever a decir las últimas 2 décadas, porque hizo ya 17 años en el mes de enero la empresa que fundé cuando yo estaba en Madrid. Y casi son las 2 últimas décadas, es trabajar de manera conjunta. Claro que la empresa la empecé yo y he ido montando el equipo en función de las necesidades y por suerte, la verdad es que de todos los que empezamos en su momento, solo marcharon 5 y estos 5 se han hecho funcionarios, nadie se ha ido a la empresa privada. Entonces, pues ha sido muy interesante ver cómo hemos ido construyendo, casi te diría, al mismo tiempo que empezaba yo a desarrollar los estudios, porque yo empecé, como bien decía, en gestión de crisis, en comunicación, y así empezó la empresa, con una base principal en gestión de crisis reputacionales en Internet y también en construcción de identidad digital. Y en identidad digital siempre intento remarcar que, a mi manera de entender, y así lo reflejamos en el libro que se escribió hace unos cuantos años, pues todos tenemos una identidad digital, bien seas una persona o bien seas una empresa o si eres un gobierno, una institución pública. Y la identidad digital pues tiene 3 patas. Tiene una cuestión que tiene más que ver con lo que uno de manera consciente y en pleno conocimiento ha decidido poner en Internet y cómo se ha querido comunicar. Luego tenemos una segunda fase que es todo aquello que no es visible pero igualmente sigue estando, como nuestras identidades técnicas o lo que terceros han volcado sobre nosotros. Y estas, digamos que como 2 fases o 2 partes de la identidad, acaban conformando lo que después ya es conocido en su globalidad con identidad digital. Siempre hablamos de identidad analógica, de identidad social y de identidad técnica. Y yo creo que donde más se falla es en no ser consciente de toda aquella realidad que no ha sido decidida, pero que sigue estando en Internet, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, filtraciones que haya habido de bases de datos en las que nos hemos dado de alta, correos corporativos, contraseñas. Muchas veces nos encontramos pues cuál es el sistema operativo con el que la persona navega, la IP, datos que conforman nuestra identidad, pero que no serían visibles para una persona que no tuviese conocimiento. Y luego, clarísimamente, también está todo aquello que los demás pues, puedan publicar sobre nosotros desde el punto de vista más reputacional, ¿no? Pues las opiniones, las valoraciones, las percepciones que tengan y todo eso está claro que tiene bastante sentido que se pueda controlar para que luego no haya un ataque y nos pille, digamos que con el pie cambiado. Cuanto antes sepamos lo que hay publicado sobre nosotros, mejor, claro. Esa es otra de las cuestiones importantes. Si todos tenemos vulnerabilidades, porque nos lanzamos, o sea, nos ofertan, de repente surgen, hace ya unas cuantas décadas, pero surgen estas redes sociales. La idea es muy seductora, es una manera de estar en contacto con personas que están lejos o incluso personas que están cerca pero no te ves tan frecuentemente como quieres. Es una forma de estar acompañado 24/7 y todos nos lanzamos pues ávidos a hacernos nuestros perfiles en Facebook, etcétera. Y actualmente, además, es una herramienta, yo creo que irreemplazable, pues profesional, sobre todo para personas, como pueda ser mi caso, que realizamos programas como este podcast o que son creadores de contenido o que son lo que se llama esa odiosa palabra de influencer, ¿no? Necesitamos las redes sociales, estamos viendo un fenómeno también, en mi opinión, bastante odioso, y es que si no tienes un número X de seguidores, un número bastante alto, pues no existes y por lo tanto no encuentras ofertas que realmente pueden ser interesantes para ti para publicar libros o para publicar nuevos contenidos de podcast o para, no sé, ofertas de cualquier tipo, porque no existes. O sea, esa identidad
digital casi ha reemplazado tu identidad tangible, real, ¿no? Tu identidad analógica, ¿no? Pero yo lo que no sé es si realmente tanto los que tienen esa identidad masiva o con tal número de seguidores y por lo tanto profesional, si quieres, como los que somos pequeñitos y bueno, pues tenemos las redes casi para comunicarnos con las personas que tenemos lejos, somos conscientes de las posibles vulnerabilidades que tenemos también ahí en las redes. Si nos movemos un poco inconscientes a través de las redes sociales, no sé, como si nos moviéramos por la realidad tangible desnudos o regalando nuestro DNI a cualquiera que se nos acerque. No sé exactamente qué analogía podríamos poner. Pues yo ahí, y además creo que lo has explicado súper bien, que hay una falta de conciencia tremenda. Creo que también, si tuviésemos que buscar una metáfora, y a mí me sirve bastante, es como si nos hubiesen dado un Ferrari, pues para que un Ferrari no nos hubiesen enseñado a conducir ni las normas de seguridad vial, y entonces nosotros no sabemos si estamos en ese momento yendo por una comarcal, en contradirección, si nos estamos metiendo por el campo, con lo cual probablemente nuestro vehículo acabe lo más escacharrado posible. Pero además de eso, es como si estuviésemos dentro de un vehículo y no fuésemos conscientes de por fuera cómo se está quedando. Solo lo sabes cuando se para y dices, ostras, esto no vaya ni para adelante ni para atrás. Pues, ¿qué es lo que nos ha ido pasando con Internet? Que en muchas ocasiones nosotros hemos ido dejando, como tú muy bien decías, migas de pan, que estas migas de pan luego pueden ser utilizados por terceros, que no hace falta que vayan a por ti porque sí o porque seas un personaje público, que también te puede pasar, sino que hay un montón de ataques que son aleatorios. Hay mucho grupo criminal organizado que se dedica a traficar con nuestros datos, y además lo puedo decir tal cual, traficar. Y por otro lado también están los data brokers, que son empresas y muchas veces, digamos que con pocos valores desde el punto de vista de la ética, que se dedican a perfilar usuarios y a vender su comportamiento comercial, por ejemplo, o a revender sus datos, de manera que nos dejan nos dejan muy expuestos y muy a los pies de los caballos, que nosotros mismos no somos conscientes de todo lo que hemos ido regalando. Y lo peor de todo para mí es que incluso estamos empezando a tener ya un Diógenes digital, que no sé por qué, si dejamos ya de utilizar Facebook, no vamos a la página, exportamos la información y cerramos el perfil. Simplemente se deja de utilizar, ahí se queda. Y si luego resulta que esa base de datos se ha hackeado y esa contraseña que teníamos para poder acceder a esa base de datos, que en este caso, por ejemplo, podría ser Facebook, ha sido hackeada, pues muy mala suerte, porque esa contraseña entonces ya será la puerta de entrada para cualquier otro servicio que nosotros tengamos en el que hayamos reciclado esa contraseña. Así que sí, todos tenemos riesgos, hasta el más pintado, sin ir más lejos, incluso el propio director del Mossad hace 1 año y medio, igual ya hace 2 años, fue hackeado mediante el acceso a la cuenta de Google del dispositivo de su mujer y se hicieron públicas informaciones súper sensibles. Irán como país ha tenido muchos ataques. Por supuesto, la página del FBI en su momento sufrió un defacement, la CIA tiene continuamente filtraciones, muchísimas agencias de inteligencia que claramente su presupuesto para ciberseguridad es altísimo. O sea que aquí, en este bombo, estamos todos metidos siempre. Selva, pero si me dices eso, ¿qué podemos hacer los manolitos Los mortales, y manolitas, ¿no? de a pie? ¿Qué podemos hacer? Hombre, sin llamar al inmovilismo, porque puede ser que esto abrume bastante y no den ganas de hacer mucho, ¿verdad? Pues a mí la sensación que me da es que cada uno, por lo menos, por el hecho de poder tomar conciencia de lo que tiene publicado de manera voluntaria o de manera involuntaria, ya ha hecho un gran paso. Porque aunque parezca mentira, la mayor parte de las empresas que vienen como clientes siempre vienen cuando tienen un problema y el mínimo común es que no eran conscientes de la superficie que tenían expuesta. Por tanto, lo primero es tomar conciencia, lo siguiente va a ser el solicitar las eliminaciones de todas esas filtraciones y lo siguiente que se me ocurriría sería poner en orden nuestra identidad digital
y evidentemente tener sensores, ¿no? Tener alertas de publicaciones para que todo eso, por lo menos, si se publica algo más de lo que no queremos, ganemos en tiempo de respuesta. Uh-huh. Una cosa que me parece muy interesante también es contar qué es lo que pasa cuando nos roban todo eso. En una de las entrevistas que yo he leído que te hacían, llegaba a un punto donde a mí me recorría todo el espinazo un enorme escalofrío. Sé que hablabas además de lo que ocurría cuando le robaban la identidad a algunas personas famosas. Yo recuerdo hace algún tiempo ver anuncios de un producto, no me acuerdo qué era, pero era algo de bastante baja calidad, algo que no tenía ningún sentido, con la imagen de Alberto Chicote, al que tengo el enorme placer de conocer. Es una persona maravillosa y no tenía ningún sentido, no me pegaba para nada que hubiera aceptado hacer la campaña de publicidad de ese producto, ¿no? Era evidente que habían utilizado una foto para vincularla con eso y utilizarla como promoción. Yo no sé si eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero yo en esa entrevista que te hacían, tú llegabas al final y de la explicación de la cuestión que estabais hablando y decías que detrás de ese tipo de robos o de ese tipo de fraudes había organizaciones que a través de estas estafas financiaban grupos terroristas. Y por eso digo que al final te recorre un escalofrío total. Yo no sé, ahora me gustaría que me explicaras ese tipo de fraudes a famosos, pero también quisiera que me dijeras si ocurre también con nosotros cuando nos encontramos estafas, como las estafas de estos médicos estupendos o estos militares destacados en no sé qué fronteras, trabajando con destacamentos de la paz y que están viudos o que están divorciados y recibimos ese email cariñosísimo que se han quedado prendados de nuestra foto de perfil. A las señoras, supongo que a los señores les pasará lo mismo. Según me ha dicho Eduardo Casas Herrer, el poli del programa, son chicas normalmente que se identifican como francesas, jovencitas francesas estupendas. A nosotras son médicos divorciados o viudos, con un perrito o militares. No sé, por alguna razón, o militares. Y por alguna razón el perrito suele ser un bulldog, no sé por qué. A mí no me conquistan porque lo mío son los perros salchichas. Pero bueno, no sé si detrás de eso hay una organización que simplemente se quiere enriquecer ellos o también puede haber el tratar de financiar grupos terroristas, pero esto es espeluznante también, ¿no? Pues es un temazo que además a mí me encanta, todo lo que tenga que ver con el crimen organizado, cibercrimen organizado, es algo que me chifla porque he tenido la ocasión de poder estar en muchos casos en los que el crimen organizado ha estado detrás de las personas que estaban siendo víctimas de ellos, y nos ha tocado muchas veces, incluso con alguna compañera del despacho que habla turco, y digo turco por lo que voy a explicar ahora, el poder estar hablando con ellos, incluso viajar a Turquía, y es increíble la sensación de impunidad que sienten, y ahora explicaré por qué sienten esa sensación también de impunidad. Bueno, el crimen organizado normalmente nos puede venir, digamos que está definido por palos, ¿no? Por palos criminales. Entonces nos puede venir, por ejemplo, en casos relativos a hackeo de cuentas a través de Turquía. Todo lo que tenga que ver con las sextorsiones nos pueden venir a través de Nigeria o de Costa de Marfil. El falso amante, que puede ser pues un militar o un médico o un comercial de materias primas, te puede venir de Nigeria. Pero luego están también aquellas organizaciones que provienen de Latinoamérica y que muchos de ellos están haciendo phishing por hacer secuestros express. Bueno, explico, el phishing es cuando tratas de conseguir información y que el otro se crea que le estás llamando de una compañía que efectivamente pues sí que es una compañía seria, pero que en realidad pues no lo es, ¿no? Y luego el caso de los secuestros express. Entonces, por partes, sí que se está financiando el terrorismo mediante el crimen organizado. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho públicos que provienen de fuentes de grupos de investigación de las diferentes policías del Estado, y me parece muy interesante el que se pueda explicar por qué se está financiando de manera indirecta, ¿no? Hay también un palo muy importante que proviene de países del este y de Rusia, que es el de los grupos criminales de ransomware,
también vienen muchos de Corea y otros vienen de China y de otros lugares, en los que se cifra la información de los dispositivos y luego te piden dinero a cambio, te extorsionan hasta que acaban consiguiendo, porque muchas veces las empresas no tienen copias de seguridad o, bueno, digamos que no les parecería muy fácil restablecer el sistema y entonces acaban pagando auténticas millonadas. Hablamos de 12 millones de euros, 10 millones, 8 millones, 13. He visto barbaridades brutales. Entonces, si tú cedes ante esta extorsión o si cedes, por ejemplo, porque también te están solicitando dinero a cambio de que recuperes otra vez la cuenta que te han hackeado a través de Instagram, pues efectivamente este grupo criminal o estos grupos criminales representan un tanto por ciento muy importante de la financiación del terrorismo. Entonces es vital que no se caigan estas extorsiones. Estaba la semana pasada en Colombia y estaba hablando con algunos compañeros que están en México, otros que están en Perú, otros que están en Honduras, otros en Guatemala. El panorama es chungo a nivel internacional, sin lugar a dudas, porque igual que nosotros aquí, pues ya sabemos, ¿no? Que no se tiene que ceder ante las extorsiones. Allí hay algunas variaciones y en el caso en el que la persona a la cual hayan secuestrado sea un familiar cercano y si tú pagas, pues tú no estarías cometiendo un delito. Eso es algo que es importante matizar. Y no solo pasa con la financiación del terrorismo en base al cibercrimen, sino que muchas veces también hay extorsiones en, digamos que la vida no ciber, que también lo están financiando. O sea que mucho cuidado porque un simple hackeo de una cuenta de Instagram que te están pidiendo $800 americanos al cambio en criptomonedas, pues puede estar perjudicando a muchas personas en el otro lado del mundo. Uh-huh. Esto tiene también algo que ver con, no sé si sería una nueva modalidad, a mí me resulta novedoso porque hasta hace relativamente poco yo no había recibido, sí había recibido correos electrónicos que son fraudulentos, incluso SMS, ¿no? Mensajes de móvil que son fraudulentos o este tipo de cosas, pero todavía no me habían intentado atacar por WhatsApp. Y recibí hace ya un par de años quizá uno demasiado personal y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque alguien se hacía pasar por mi hermano, me decía que estaba en un aeropuerto. La valija. La maleta. Y me pareció, digo, ¿cómo sabe esta persona que tengo un hermano, que mi hermano viaja? ¿Cómo sabe todo esto? Por supuesto no le di... Al principio me sorprendí, respondí una sola vez a ese mensaje, pero inmediatamente me di cuenta de que aquí estaba pasando algo que no era algo claro, ¿no? Todavía no se había oído hablar. Ahora ya sí he leído artículos y he visto que esto ya está es más conocido por todos, pero te hablo de hace un par de años o 3. Esto todavía no estaba tan difundido. Tiene que ver también, detrás de ese tipo de estafa, están los mismos personajes que simplemente, bueno, pues buscan nuevos métodos, nuevas maneras. Pues es muy curioso porque algunos de ellos sí y hay otros que te diría radicalmente no. Porque este caso que tú estás comentando, el de la maleta, que es un timo para mí ya como muy quemado porque ya han empezado a darse más cuenta y porque, bueno, gracias a las políticas que tiene WhatsApp, cuando está empezando a ver que hay un número que puede ser que se esté utilizando para hacer spam, lo cortan rápido, a la que hay algunos cuantos usuarios que lo estén tildando como posible spam, ¿no? Pero si lo hilamos con lo del principio sobre la cantidad de información que nosotros publicamos en Internet, hay personas que podían decir, es por mi culpa porque yo publiqué aquel día que tenía un hermano que no sé qué. No, ellos prueban, es como pesca de arrastre, pura y dura. Ajá. Entonces, si cuela. Nosotros hemos tenido aquí casos de personas que decían, no, ostras, que lo primero que me preguntaban es, ¿a qué no sabes quién soy? ¿O cuánto tiempo sin saber nada de ti? ¿Te encuentras bien? En plan como muy cercano, ¿no? Sí, muy general. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y te decían... Como cuando en una fiesta te encuentras con alguien que sabes que conoces, Sí. pero no recuerdas nada de él y dices, Eso es. ¿cómo estáis? Eso es. Así en plural, Sí. ¿no? Sí, me acuerdo de uno que decía, oye, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo a la distancia, adivina quién soy, te escribo de acá del extranjero, échale memoria al tema, quién puedo ser, como haciendo un poco de coña Sí. y a ver si la persona caía.
Y eso, pues la verdad es que a mí me sorprendía mucho porque al principio uno dice, ostras, que entres al trapo con alguien que no te conoce de nada y tal. Bueno, yo ya, después de tantos años, no juzgo a nadie, todo me parece bien, todo me parece que está dentro de la humanidad, con lo cual al final ellos lo que hacen es jugar con necesidad de comunicación, con lugares comunes que todos tenemos, ¿no? Y uno de ellos es la necesidad de comunicación y de estar en contacto. Y luego, por otro lado, también, pues ellos van probando. Y es muy curioso porque uno puede pensar, oye, qué vagos son, siempre utilizan lo mismo. No, utilizan lo que han testado y saben que funciona. No es tanto vagancia, sino es más el ROI, ¿no? El retorno de la inversión que ellos se han dado cuenta que tienen. O sea que sí, clarísimamente funciona y les da rédito. Antes de que empezáramos a grabar, yo te decía que daba la sensación de que se hubiera creado todo un universo igual de complejo que iba a decir que el que conocemos, bueno, el que conocemos a medias, pero el que más o menos conocemos, se ha creado otro en paralelo, pero no existe una comunicación, una conexión entre ambos, salvo para aquellos que tenéis el don, ¿no? o la cualidad o la formación que sí sabéis moveros entre los dos mundos o los dos universos. El resto, simplemente estamos en uno o en otro, pero no tenemos herramientas ni conocimiento, ¿no? Es lo que el símil que has puesto tú antes, ¿no? Nos montamos dentro del Ferrari, pero sin haber visto el Ferrari. Estamos dentro del Ferrari o fuera, pero no hemos visto el Ferrari. No sabemos qué máquina nos está llevando. Sí. Podemos tener la sensación de que vamos encima de una tartana o encima de un utilitario bastante más común y a lo mejor estamos manejando una máquina de guerra y no tenemos ni puñetera idea, ¿no? Totalmente. Además, no hemos ni siquiera conceptualizado qué tipo de carreteras estamos transitando, por dónde viene el tráfico, si estamos en un subterráneo o si estamos en una carretera principal. Vamos muy, muy, muy despistados y en realidad digo vamos porque yo, por ejemplo, el nivel de conocimiento que tengo es X, pero luego tengo compañeros que tienen un nivel de conocimiento pues mucho más elevado en materia técnica y luego hay otros que tienen mucho más conocimiento desde el punto de vista criminológico, otros más desde el punto de vista de seguridad física, etcétera, ¿no? Entonces, está bien tener una visión general, está bien, yo creo, ver documentales que te puedan ayudar un poco a ir viendo qué cantidad de cosas te pueden llegar a pasar sin caer tampoco en el vértigo o en el pánico, pero sí decir, oye, he bajado la ventanilla del Ferrari y digo, mira qué ruedas llevo, pues igual no voy muy bien por la carretera hasta que parece que tiene pedruscos, o levanto la vista y digo, allí está nevando, puede ser que me tenga que poner unas cadenas, o entonces, a ver, ir acomodándose en función de la vía y tomar conciencia de lo que uno lleva puesto, claro. Y luego también yo creo que es súper importante saber con qué ayudas y con qué recursos contamos, que no tiene que ver con nosotros solos, ¿no? Tiene que ver con cuál es el código penal, cuál es el código civil, qué debo de hacer cuando me ocurre tal cosa en mi empresa. Y tengo yo un gabinete de crisis preparado como para que cuando ocurra alguna cosa así, porque ocurrirá, nosotros sepamos reaccionar y ganar tiempo. Entonces, yo creo que es súper importante saber las normas también de circulación, pero cuáles son los recursos con los que cuento. Pues cuál es el tipo, por ejemplo, de, no sé, me lo invento, de recursos que se tienen que utilizar cuando alguien ha sufrido un ransomware en su empresa, o cuando te han robado el móvil, o cuando estás sufriendo acoso, o cuando estás sufriendo una campaña de desprestigio y nada tiene que ver contigo, que esto pasa, ¿no? Yo siempre digo que los lo que sea te pueden acabar trayendo problemas seguro, porque trabajador que a lo mejor se ha ido de forma descontenta, cliente, pareja, amigo, lo que sea, muchas veces tienen mucha información sobre ti y la pueden utilizar de forma negativa. Con lo cual, ahí también uno tiene que saber, oye, ¿qué me sale más a cuenta? ¿Llevarlo por la vía civil o por la vía penal? Y, oye, que hay muchos profesionales que nos dedicamos a ello, que se nos puede pedir para hacer consulta cuando hay una situación crítica y que uno no tiene que estar sufriendo. Y hablo también, sobre todo, de profesionales de la salud pública y de la salud psicológica y emocional, por supuesto. Luego quiero entrar en el tema de la psicología, que es un aspecto que me parece muy interesante, pero hablando de profesionales y hablando de todo este universo paralelo
que casi parece que sea Matrix, ¿no? Esto un poco, ¿no? Bueno, pues Neo es el elegido, solo hay uno que sea capaz de ver los dos mundos. Pero bueno, precisamente gracias a la labor de personas como tú y a ese otro aspecto de tu profesión, que es el del peritaje judicial, supongo que una de las labores más importantes que tenéis por delante muchas veces o prácticamente cada día es conseguir que jueces, letrados, entiendan de qué se está hablando, porque no es que esto sea complicado para personas legas en la materia o personas de cierta edad. Yo antes te hablaba precisamente porque al final a uno le entra un poco complejo. Yo no me considero una persona especialmente mayor, obviamente soy mucho más mayor que mucha gente ya, pero no soy ajena a las nuevas tecnologías. Y aún así hay cosas que ya me están costando bastante trabajo entenderlas o seguirlas o comprenderlas al 100%. No quiero ni pensar gente más mayor que yo o gente de la generación de mi madre, por ejemplo, ¿no? Y ella es una persona que no ha renunciado en ningún momento a utilizar un ordenador, utilizar redes sociales, utilizar un smartphone, para nada, ¿no? Es una persona que intenta estar en su tiempo, que es este también, porque no nos olvidemos que el tiempo presente es tiempo de todas las generaciones que están en ese tiempo, ¿no? Muy buena reflexión, sí. Claro. Pero claro, tú tienes la formación que tienes y esto no depende tampoco de que seas inteligente ni que seas más o menos culto, depende de que lo entiendas o no lo entiendas, depende de que hayas tenido las herramientas necesarias para formarte o no, o que hayas tenido la curiosidad, las ganas o la necesidad. Para eso también estáis vosotros, ¿no? Y me refiero a esto porque los jueces no son precisamente personas con una falta de formación, más bien todo lo contrario. Un juez es una persona que está muy formada y que necesariamente tiene que ser muy inteligente y durante mucho tiempo han estado un poquito a la zaga de todo esto, porque no tienen por qué entenderlo. Entonces, me consta que hay muchos jueces actualmente que se han tenido que poner las pilas y casi rehacer a sí mismos, ¿no? Para adaptarse a este nuevo mundo digital que corre muchísimo más que todos nosotros. Eso está clarísimo, ¿no? El mundo ha cambiado en 2 años, pues no sé, como en la última década, prácticamente, ¿no? Y estoy segura que en los próximos 2 años volverá a cambiar muchísimo como lo ha hecho en los 2 anteriores, ¿no? Para eso también entiendo que una de las labores más importantes, como decía antes, es el peritaje judicial, el intentar que en vuestro peritaje todo quede tan claro que lo pueda entender alguien que prácticamente tengas unas nociones básicas de todo este mundo. Y sí, esa es nuestra labor principal, el poder mostrar de la manera más sencilla, especialmente también porque no cuentan con demasiado tiempo los jueces, ni las juezas, ni los fiscales. Claro. Y tenemos la grandísima fortuna desde hace ya un montón de años de dar clases cada año al Consejo General del Poder Judicial, con lo cual interesantísimo, también es verdad. Es un lujo, vaya, que nuestro presidente del Colegio de Peritos, le estaremos siempre agradecidos, porque aparte es una persona que siempre trata de hacer que estemos a la última y que también, por supuesto, el Poder Judicial esté a la última. No siempre se consigue. Me refiero a que muchas veces, ¿no? Pues tú vas a juicio y una cosa es la intención que tú tienes y la otra cosa es lo que te encuentras en sala y también los recursos que hay en sala. No es lo mismo presentar en Estados Unidos o en España que ir a presentar a Sudáfrica, que ir a un país de Latinoamérica en la que haya pues alguna situación que te haga estallar la cabeza porque resulta que en ese proceso no se ha tenido en cuenta tal cuestión y las certificaciones digitales todavía no están avaladas. Entonces, toda la pericial que tú habías hecho, pues a lo mejor resulta que no tiene tanto sentido para ellos. Pero bueno, sí que es nuestro objetivo. Se trabaja muchísimo en hacer cada vez periciales que incluso tengan una carga de representación gráfica mayor para poder mostrar de una manera mucho más sencilla las conclusiones a las cuales se han llegado, sobre todo cuando están presentadas para personas que no son neófitas en la materia. Y luego hay otro punto, que es el que decías, ¿no? Que no hace falta tampoco ser juez y no hace falta tampoco dedicarse a esto como para que uno se dé cuenta de que
y perdóname la expresión, pero que el mundo es para los enredas, o sea, el mundo es para los curiosos y para los que no les da miedo romper el teléfono o desconfigurarlo, o volverlo a intentar, porque yo creo que, como tú muy bien dices, el tiempo contemporáneo es de todos los que estamos aquí y de todas las generaciones. A veces se genera una brecha digital, pero yo tengo muchos alumnos que son mayores, he ido a residencias de mayores a dar clase, he estado muchísimas veces en los típicos centros cívicos en los que hay personas que están jubiladas que quieren seguir aprendiendo, o pues por sus nietos, o vete tú a saber, porque quieren hablar con amigos de cuando hacían la mili, que de esto ya hace unos cuantos años. Entonces, al final es una cuestión de curiosidad y de estar bien tutelado. Igual que cuando vamos a dar clases, por ejemplo, a institutos o cuando vamos a dar clases a lugares en los que hay personas que tienen alguna discapacidad. Y de esto la verdad que tenemos también un montón de experiencia. Creo que la curiosidad es una cosa fundamental que todos tenemos que tener y también saber cuáles son las normas de conducción, y con eso las cosas normalmente suelen ir mejor. Evidentemente no podemos evitar que alguien nos quiera hacer algo. A mí misma me ha ocurrido y me he tenido que defender, pues no hace tanto que tuve que meter una demanda porque recibimos amenazas de muerte continuamente por las periciales que presentamos, porque hay gente que nos intenta acosar. Bueno, pues al final eso no lo puedes evitar, pero desde luego cómo te coloques tú ante eso es la clave. Bueno, de todas maneras también se han ido a meter con un hueso duro de roer, porque ya te digo que tú estás hecha de una pasta especial. Eso no me cabe la menor duda, porque aguantas muy bien. Estás hecha para la gestión de crisis, ¿no? Aguantas muy bien, si no, no creo que pudieras ser una profesional dedicándote a todo esto y prácticamente abriendo brecha en un mundo nuevo, creando unas disciplinas casi nuevas. Y eso es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Tú te esperabas cuando decidiste crear un branding para gestión de crisis de empresas, para gestión de reputación de corporaciones? ¿Esperabas encontrarte trabajando en todo lo que has trabajado a partir de ahí? No. Porque has trabajado en la lucha contra delitos y contra crimen de todo tipo. Incluso tengo entendido, no sé, sácame de mi error si me estoy equivocando, por entrevistas también que he estado leyendo esta semana, que incluso has estado trabajando en contraespionaje. Vale, vamos a explicarlo por partes. Ese vale me ha sonado que... No, vamos a matizarlo porque si no cualquier día me despierto o no me despierto. Que sería una putada porque tengo muchas ganas de seguir viviendo. Estoy viviendo muy bien además. Pues por partes. Lo primero de todo, yo tengo mucha suerte de trabajar con el pedazo de equipo con el que trabajo y de estar incubada en un lugar en el que hay grandísimos profesionales de la psicología, con lo cual, para que yo me pueda sostener, primero que hago mucho trabajo personal, pero mucho, desde meditación, terapia, mucho descanso, soy integrista radical de mi descanso, como muy bien, entreno cada día y si algún día no puedo, pues es raro, pero normalmente siempre entreno cada día o por lo menos camino. Y todo eso, que parece que no tenga que ver nada con lo tecnológico, es para compensar todo el nivel de estrés y de cortisol que generamos con nuestro trabajo, con lo cual soy muy, muy consciente de que no sé si yo he nacido para esto, desde luego sí que tengo claro que a mí todavía me compensa trabajar de lo que trabajo, que recibimos muchas embestidas y no yo sola, quizás igual más porque soy la cara visible, pero desde luego que hay situaciones que son un poquito incómodas, pero también, no sé, conozco a muchos periodistas de investigación que también lo sufren y de momento a mí me sigue compensando. Luego ya, si veo que el coste-beneficio no, lo dejaré, pero bueno, de momento sí. Sobre el contraespionaje. Nosotros muchas veces, bueno, hay que dejar muy claro que no se hace nada que esté fuera de la legalidad. Es decir, el espionaje industrial es un delito y no se hace espionaje industrial, pero lo que sí que se hace es analizar casos en los que potencialmente lo haya podido haber. Desde si se han interceptado, por ejemplo, comunicaciones, a hacer forenses a dispositivos que probablemente estén sufriendo espionaje,
a, por ejemplo, ayudar a empresas que consideran que a lo mejor dentro de su plantilla, en empresas, por ejemplo, del mundo aeroespacial o en infraestructuras críticas, hay algunas veces situaciones en las que nadie ha hecho la huella digital ni se ha hecho un background check o una due diligence de la persona que ha entrado a trabajar en esa empresa y se tiene que hacer, porque es probable que estén haciendo tareas de espionaje, con lo cual nuestro trabajo sí que es de hacer contravigilancias digitales o contraespionaje si quieres, para poder comprobar si lo que parece ser que está ocurriendo efectivamente ha ocurrido o no. A eso es a lo que quería llegar con el matiz, que si no parece que trabaje yo para vete tú a saber quién. Y no quiero yo tener líos internacionales, por favor. Bueno, tú, si quieres ser espía del País de los Horrores, por favor, a mí me encantaría, ¿eh? Pero el País de los Horrores, tranquila, que como mucho va a espiar a nadie, a nosotros mismos. No hay ningún riesgo, ¿eh? Somos muy inofensivos, pero, oye, no estaría nada mal, ¿eh? Yo creo que me lo voy a plantear. Quiero hablar del tema de la psicología, porque me ha gustado escucharte también alguna vez darle mucha importancia a esa parte. No solo, mira, lo que acabas de decir ahora mismo, me ha gustado mucho ese planteamiento, ese cuidado hacia ti misma para poder seguir trabajando, ¿no? Es una parte del trabajo que normalmente yo creo que rara vez los demás, yo por lo menos no reparo en ella, ¿no? No lo incluyo dentro de las tareas diarias, dentro del horario de trabajo, el precisamente cuidarte a ti para poder seguir trabajando con eficiencia, ¿no? Y dejas muchas veces que el agotamiento haga presa en ti y todo acaba repercutiendo, ¿no? En el propio trabajo ese agotamiento acaba repercutiendo. Pero me interesa especialmente una observación que te he oído hacer sobre la psicología de quienes están metidos en este mundo digital de una forma muy intensiva, ¿no? Por ejemplo, gente que se dedica a la creación de contenidos, gente que tiene un perfil digital muy activo. Da la sensación de que hubiera cambiado su psicología, da la sensación de que ese cortisol que tú has hablado pues esté intoxicándonos quizá de más. Yo no sé ni siquiera si dentro de unos años tendrán que empezar a acuñar nuevos términos y empezar a definir nuevas patologías psicológicas que tengan que ver con esta vida digital cada vez más dueña de nosotros. Es algo que me interesa mucho porque sí que lo observo. Me llama muchísimo la atención que desde lo que nosotros nos fijamos más, ¿no? En la crónica negra o cuando yo me quiero meter un poco más en la indagación criminológica como periodista, sí que veo que hay un claro factor criminógeno en ese narcisismo nacido a partir de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Para mí es muy evidente, yo creo que para todos, ¿no? Hay cada vez más falta de empatía en las redes sociales, cada vez más manifiestas. Hay una serie de cuestiones, si no nuevas, sí, claramente incrementadas. No sé si esto tú lo has podido observar también en tu trabajo, si tú estás viendo que la psicología está cambiando con todo esto. Hombre, yo me atrevería a decirte que sí que he visto un cambio desde hace unos años a esta parte. Yo soy una persona que de nacimiento soy muy positiva. O sea, aunque no me haga ningún esfuerzo, soy positiva. Entonces, puede ser que lo que diga ahora no sea representativo de lo que las demás personas están sintiendo. Pero bueno, me veo en la obligación de decir desde mi experiencia lo que yo he vivido. Yo creo que solo hace falta levantar la vista y darse un paseo sin móvil, porque si no, no nos enteramos de lo que hay alrededor. Irnos a una plaza a determinadas horas a poder ir viendo dónde se está reuniendo la gente, o incluso coger el transporte público e ir viendo que las personas están muy atadas a los dispositivos que utilizan, ¿no? No sé si llamarle smartphone, pero bueno, desde luego el ordenador portátil. Y creo que es algo que nos está haciendo perder habilidades sociales. Eso, vamos, lo tengo más que comprobado. Cuando vamos a dar clases a algunas escuelas o a centros de estudios, sobre todo a nivel de universidad, para mí es bastante desalentador cuando yo llego a las 8 de la mañana, veo muchas caras de cansancio y te puedo asegurar que son más caras de cansancio de las que antes veía, y hace muchos años que doy clases en la universidad.
les noto que les cuesta mucho mantener la atención, mucho más que antes, de manera lineal, y siempre les voy haciendo la pregunta de si pueden, por favor, coger el teléfono que tienen delante, porque todos lo tienen delante, y que vayan a comprobar cuánto es el tiempo de uso de su dispositivo durante las últimas semanas. Las estadísticas son heavies, son muy heavies. Gente que se duerme con Netflix, o sea, ya la capacidad de estar con tu propio ruido, con tu propio silencio, vamos mal. Es como que molesta el ruido que te genera el silencio. Siempre tiene que haber algún tipo de estímulo, ya sea visual o ya sea auditivo. Hay yo creo que un problema de competencia en el sentido de que cómo vas a competir con Netflix o cómo vas a competir con el estar pasando vídeo tras vídeo en TikTok o publicación tras publicación en Instagram. Hay mucho, no sé, creo que hay mucha confusión también entre la vida privada, la vida íntima y la vida social, y además también creo que se está desdibujando bastante qué es lo que necesita nuestro cuerpo y evidentemente qué es lo que necesita nuestra mente. Entonces ahí me fastidia porque me gustaría ser mucho más positiva, pero si me remito a los hechos que nosotros vemos a diario, pues esto va en aumento. Pero también tengo que decir que cada vez conozco más personas que han dejado el uso de las redes sociales desde el punto de vista lúdico, que han ido dejando el uso del smartphone. Yo tengo compañeros que no les vas a encontrar con un smartphone, que no tienen mensajería instantánea y que pasan bastante del teléfono cuando hay, pues no sé, fines de semana, días festivos y tal. Con lo cual, yo he pensado desde hace ya tiempo que si a esto hemos llegado los humanos, de esto salimos también los humanos. Entonces, yo creo que está empezando a fallar el sistema de valores, está empezando a fallar muchas veces, y lo vemos, ¿no? Pues el sistema de autoridad, los cuerpos de seguridad del Estado tienen muchos problemas, tienen pocos recursos y en el fondo pues pienso que es una mala combinación, ¿no? Un cambio tan profundo social y una descompensación de los valores y de la percepción de autoridad, pues no tiene demasiado buen fin. Pero sigo confiando en que el humano se va a acabar dando cuenta de que el agotamiento general que traemos encima se nos pasa cuando volvemos a las cosas más básicas, ¿no? Acostarte pronto, levantarte pronto, hacer ejercicio, cuidarte, relacionarte con las personas, porque somos animales sociales, con lo cual sí o sí necesitamos estar en contacto, pero en contacto de verdad, no el darte un like y hey, ¿te acuerdas que estaba por aquí? No, interacción real. Desgraciadamente, desgraciadamente y por suerte, las dos cosas. El cerebro es un órgano muy dúctil y dicen que el uso de las redes sociales, sobre todo de redes sociales tipo TikTok, con esa rapidez, esa inmediatez, ese scroll hacia arriba, cambia la fisonomía del cerebro y por eso tampoco somos capaces de escuchar largo rato, ni de atender largo rato, ni de ver una película que nos haga pensar, sino que al final, pues no sé si tú lo has observado, pero los guiones de casi todas las películas cada vez son más facilones, más básicos, más llenos de errores. Ya casi nadie puede ver una película hecha a fuego lento, ¿no? Sí. Reposada, aunque sea una película de acción, pero una película de acción reposada, donde tú puedas observar que todos los cabos están bien atados al final. Yo me pongo muy nerviosa, lo reconozco. Ojalá compartiera tu forma de pensar. Creo que es así. En casi todos los que hemos podido estar con o sin móvil, tengo más dudas y soy más escéptica con la gente que ha vivido siempre con un móvil en la mano, porque creo que no sé si llamarlo adicción o directamente es que es algo que ya forma parte casi de su fisonomía. No sé si podríamos llamarlo adicción. Lo entiendo, a mí me puede costar mucho renunciar a mantener el contacto con personas a las que quiero muchísimo y que están lejos, porque al final lo hago a través de las redes sociales, ¿no? Pero es verdad que mantener ese equilibrio cada vez es más difícil. Y yo en gente muy joven, muy joven, te hablo de a lo mejor adolescentes, lo veo complicado que les convenzamos de que renuncien de vez en cuando al teléfono móvil, lo veo complicado. Ojalá, pero bueno, esa tarea, por lo menos que se convirtieran en híbridos, ¿no? Que jugaran como jugamos nosotros a las dos cosas, ¿no? A estar conectados y a estar desconectados.
que bueno, pues es la manera, yo creo que mejor de vivir esos dos universos de los que yo hablaba, ¿no? Y tratar de montarte en el Ferrari después de haber observado esa línea tan bonita que tiene y decidir por qué carreteras te quieres mover, con qué ruedas y con qué recursos cuentas, ¿no? Que es un poco lo que tú estabas diciendo. Selva Orejón, que ya te digo que me va a gustar mucho que vuelvas a visitarnos cuando nos surja alguna... Ah, bueno, me van a quedar cosas en el tintero. Una la voy a dejar ahí adrede para... Te la voy a soltar como cebo, vale, para que quieras volver. Vale. Y es que hace tiempo tuvimos a Sheila Queralt aquí en el programa para hablarnos de estafadores del amor, pero sé que tú también sabes mucho de eso y has intervenido además en chironar alguno. Ya ves. Entonces te lo voy a dejar ahí. Pero hay una última pregunta que sí te quiero hacer. Esa no la quiero dejar en el tintero. Esa quiero que la resolvamos antes de que te vayas, si es posible. Y es que, bueno, una de las cosas que hacéis en On Branding es borrar rastros digitales. No sé si es correcto explicarlo así. Perfecto, pero bueno. Perfecto. Y resulta que hay gente bastante mala que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero esto me llama la atención, ¿no? A lo mejor si alguien de repente pues quiere estropear mi reputación, puede decir cosas perversas sobre mí en Internet que no son reales y bueno, yo puedo recurrir a vuestros servicios para que eso se elimine. Yo creo que eso es perfectamente legítimo. Y entiendo que también es legítimo que alguien... te voy a poner un ejemplo muy radical, ¿vale? Miguel Ricard. Vamos a poner ese ejemplo que más radical no se me ocurre. Sí, sí. Creo que si ya ha pagado con la justicia, es legítimo que también borre su pasado digital. ¿Pero puede hacerlo? ¿Él puede conseguir que se eliminen todas las noticias donde se le relaciona con, en el caso de Miguel Ricard, obviamente con el crimen de Alcácer? ¿Eso se puede hacer? Vale, pues mira... Añado una cosita antes de acabar esa primera parte del capítulo y entro de pleno en la eliminación de contenido. Quería comentar que la OMS ya ha reconocido como adicción el sobreuso que se hace de los smartphones y de las redes sociales, con lo cual, ojo ahí, porque hay centros especializados. Yo trabajo mucho con la gente de Desconecta, por lo que decías, ¿no? De que para conectar es importante desconectar. Pues justamente trabajo mucho y además el jefe de operaciones, Javi Feliz, es muy buen amigo mío y la verdad es que los dos lloramos juntos y nos reímos en muchas ocasiones porque desde luego que el panorama está a tela. Luego pues Selva, que sepas que acabo de anotar como otro contenido para que te pases por el país de los horrores y hablemos largo y tendido del asunto. Cuando queráis. Aparte de verdad, contar con él o con Marc, que es el creador, son brutales. Yo estoy probando una terapia que es neurofeedback, que me está funcionando súper bien para poder volver al foco. Es decir, que una de las cosas que se hace justamente cuando has estado expuesto a mucho estrés o a altísimos grados de cortisol es que se reprograma, entre comillas, el cerebro. Te buscan cuál es tu frecuencia natural y a partir de ahí entrenan otra vez el cerebro y creedme que funciona. Yo flipo con la respuesta que me está dando este tipo de terapia. Hasta aquí, que esto lo tenía que decir. Sobre el tema de la eliminación de contenido y la eliminación del rastro. Bueno, hay como 6 o 7 supuestos en los que sí que se puede eliminar y hay algunos otros en los que en ningún caso se puede hacer. Y además también va a depender de cuáles son los países en los que se ha publicado. Trabajamos mucho con Latinoamérica y ahí el panorama es bastante desolador porque el derecho al honor brilla por su ausencia. El derecho a la propia imagen brilla por su ausencia. En México tienen la ley Olimpia, que bueno, tira que te va, porque es para cuando se ha filtrado contenido de carácter íntimo con personas que son menores de edad o con mujeres, pero el resto la verdad es que está todavía mucho por hacer y por sembrar. En el caso de España, en supuestos en los que sí que se puede eliminar y que ya sabemos que se ha comprobado que se hace, es en los casos de derecho al olvido. Pero cuando la persona... a pesar de que haya cumplido su pena y bueno, pues haya finalmente tenido una sentencia que sea incluso en algunos casos exculpatoria, si ese contenido ha resultado de interés mediático, eso ya es harina de otro costal. Hay que siempre ver cuál es el derecho que prevalece, si el derecho al honor de esa persona o el derecho al acceso a la información. Entonces es como una lucha que se tiene que ir lidiando batalla por batalla y creedme que es muy complicado. A veces tenemos clientes
que se les mete entre ceja y ceja, que quieren eliminar todo rastro que haya sobre ellos, y algunas veces es mucho mejor generarles una identidad B con el mismo nombre y bueno, pues generar una serie de contenidos. Es muy costoso. Estamos hablando de que te puede costar, si tú eres un particular, pues a lo mejor, no sé, durante 6 meses, 8 o 9, depende, pues un sueldo al mes, eso es así. Y para mí es una lucha que creo que todavía no la hemos ganado en Europa. No te digo nada del resto de los países, que es dramático, pero creo que ahí sí que hay mucho más que hacer. Sí se puede eliminar contenido, sí se puede desindexar, pero no se puede prometer algo que luego no se vaya a poder cumplir. Y siempre hay que explicar muy bien las garantías y las advertencias cuando te pones a hacer un trabajo de esas características, ¿eh? Pues ya te digo que suena terrible por el ejemplo que tú has puesto, porque puede ser que sea alguien que ha sido investigado, pero no necesariamente haya cometido ningún delito, por mucho que haya estado detrás de la justicia, ¿no? Al final ha podido ser exonerado perfectamente, sin embargo tiene que pasar el resto de su vida soportando que en una búsqueda en Google, por ejemplo, pues aparezca su nombre asociado a ciertas cuestiones que no tienen nada que ver con él. Selva, ahora sí, ya te dejo marchar. Has sido muy generosa con tu tiempo. De verdad, espero además que compartas otros ratitos con este programa porque es interesantísimo escucharte y es verdad que además explicas de maravilla, de forma que todos podamos entender estas cuestiones que son muchas veces muy escurridizas, pero que al fin y al cabo tenemos que estar muy acostumbrados, tenemos que conocerlas bien porque forman parte de la vida, casi más actualmente que la vida misma, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Creo que es súper enriquecedor el poder tener espacios de debate y de reflexión, así que cuando queráis, aquí estaré. Tiene cierta guasa que después de todo esto que les hemos contado, ahora voy yo a pedirles que hagan una compra online. Pero bueno, que no pasa nada, que uno puede comprar perfectamente online, solo que hay que saber dónde lo estamos haciendo, nada más. Bueno, lo que voy es a anunciarles algo que si les interesa, que yo espero que sí, puede que requiera que hagan una compra online o presencial de una entrada para ver la grabación de este programa en vivo. Al menos, por favor, tomen nota de la fecha y de la dirección, tanto web como física, donde podrán comprar esa entrada, que todavía no está disponible, pero como lo va a estar en los próximos días, así ya tienen la información y pueden estar atentos. El programa lo grabaremos en vivo, con público, con ustedes si quieren acompañarnos, el próximo día 27 de abril, que será sábado, y será a partir de las 8 de la tarde, entre las 8 y las 10 aproximadamente. Será en ese lugar del que les he hablado tantas veces, que significa tanto para la banda de Elena en el País de los Horrores y para mí, y que es un sitio que tienen que conocer, sea para escuchar en vivo Elena en el País de los Horrores o simplemente porque tienen un rato para acercarse hasta allí, porque de verdad merece muchísimo la pena. La Galería de Arte Est Art Space en Alcobendas. Es una galería de arte, pero en realidad es muchísimo más, como comprobarán todos aquellos que vengan ese día a vernos en vivo y en directo. Está en la calle La Granja número 4, justo al lado de la parada de metro La Granja, así que no tienen que preocuparse ni de coger coche, ni de aparcar, ni de nada parecido. Aunque si lo hacen, tampoco es una zona en la que a mí al menos nunca me ha resultado demasiado difícil encontrar un hueco. Y ahora viene que les cuente lo más interesante, de qué hablaremos y sobre todo con quién hablaremos, quiénes serán nuestros invitados ese día. El programa se titulará Arte Oscuro, el horror sublimado. Vamos a contar con Miquel Balerdi, al que ya conocimos hace algunas semanas en el programa. Él es artista multidisciplinar, es cineasta, es artista plástico, es performer, es especialista en efectos especiales, pero siempre representando el lado más impactante del horror, más allá del gore incluso. También estará con nosotros Espina Deville, de quien lo más tópico que se puede decir es que es una transgresora. Ella ha creado su propia técnica artística, que denomina psicoanarquista, para plasmar lo marginal,
lo prohibido y hasta lo corrompido y ofrecer su propia visión bajo una belleza que definen como mortuoria. Esos días, además, tendrá su obra expuesta en la Black Room de la galería Est Art Space. Ellos dos, como digo, son dos artistas que subliman el horror en arte y queremos saber por qué nos seduce tanto eso, por qué nos deleitamos, por qué incluso nos extasiamos contemplando la muerte, contemplando el vicio, el dolor, desde el arte sacro, muchas veces representando martirios y ajusticiamientos, hasta el contemporáneo, del que serán representantes Miquel y Espina. Pero además de ellos, para analizarlo, para debatirlo, estará con nosotros Victoria Pascual, que es socióloga y criminóloga, y una invitada que a mí me llena de profunda emoción, porque la admiro y la quiero con locura, y porque soy una fan absoluta de su arte, porque ella también es una artista enorme, inconmensurable. Es Aurora Beltrán, compositora, cantante y líder de los Tahúres Zurdos. Conmigo estará, además, pues ya saben, otro artista también enorme e imprescindible, por más que le llamemos el prescindible, que es Salvador Larroca, y bueno, que es parte de la banda. Cabe la posibilidad que venga algún otro invitado, estamos esperando que nos confirmen, pero de momento el elenco ya es fabuloso. Como les digo, las entradas todavía no están a la venta, pero se pondrán pronto, por eso les pido que estén atentos a la web de la galería, cuya dirección es www.estartspace.com. Tendrá un coste de 9,5 €. Espero de verdad verles por allí. Yo se lo iré recordando en los próximos programas y en nuestras redes sociales. Nada más por hoy, solo me queda darles las gracias a Selva Orejón de nuevo por dedicarnos su tiempo, a los chicos de Yes We Cast, a Alberto Espinosa por la edición de este podcast y a todos ustedes por acompañarme y escucharme. Y claro está, desearles como siempre que tengan dulces sueños.